El diagnóstico electrónico automotriz. ¿Lo has escuchado? ¿Qué es el diagnóstico electrónico automotriz? Bueno, más que definirlo puntualmente, hay muchos canales que definen qué es el diagnóstico y demás y te dan los temas. Pero yo quiero, si tú eres mecánico, si tú eres técnico automotriz, yo quiero en este video contártelo basado en mi historia, ¿ok? Y obviamente basado desde la perspectiva no de un profesor, no de un especialista, que lo soy en la actualidad, sino desde ese muchacho que tuvo que salir de su país y llegar a otro país y supuestamente, accidentalmente entrar al mundo del diagnóstico electrónico sin antes haberlo hecho. Así que quiero contártelo desde esa perspectiva y desde ese punto, porque de esa forma tú vas a poder saber cómo llegar a convertirte en especialista en poco tiempo, como gracias a Dios me sucedió a mí. Primeramente no fue accidental, solamente lo digo entre comillas, como le digo, Dios tiene efectivamente un propósito puntual en cada una de las cosas por las cuales pasamos. Y efectivamente en mi caso no es la excepción, porque no hay excepciones en ese caso. Lo cierto del caso es que al salir de mi país, yo llegué a otro país, lógicamente con mi familia, con muchísimas necesidades y demás, pero aparte de eso, una urgencia de encontrar rápidamente trabajo. Y ya yo había hablado, estando en mi país, con una amiga que me había conseguido un contacto en un taller de mecánica, ¿okay? Un taller de reparación de vehículos, que ya tenía muchos años ese taller. Entonces, bueno, yo llegué allí, yo no tenía ni idea de vehículos, vamos a decirlo así, tenía ciertas nociones, lo que todo el mundo tiene. Yo trabajaba como electrónico, pero no automotriz. Mi vida no era esa, era técnico, que reparaba televisores, videojuegos, computadoras, no de carros, redes, etcétera, ¿ok? Ya había yo andado, por ejemplo, por muchos años la herramienta del multímetro y ese tipo de cosas, pero no aplicada a la parte automotriz. Entonces, cuando yo llegué, ¿verdad?, a ese taller, creo que un día después, 2 días después, eso fue en el año 2019, enero, febrero, marzo, aproximadamente estamos hablando de un 7 de marzo del año 2019, si no me equivoco. Yo comencé y, bueno, vi que los fundamentos que se necesitaban o las cosas que se necesitaban para poder trabajar en el área automotriz eran puntos sencillos inicialmente, como por ejemplo el tema de saber qué era el voltaje con un multímetro, saber medir resistencia, etc. Mi primer trabajo fue la reparación de una Ford Explorer, ¿ok? No recuerdo bien si era año 2017, 2016, algo así, pero los asientos traseros de esa Ford Explorer, que eran asientos que se guardaban, por así decirlo, los asientos extra de esa Ford Explorer, 7 puestos, los últimos asientos no estaban haciendo su función. O sea, por más que se le pulsaba el botón, no subían ni bajaban. Yo lo que hice simplemente fue mirar primeramente los fusibles. Esto fue lo primero que se me ocurrió. O sea, yo no hice el proceso de escáner, no sabía muy bien cómo funcionaba todo. Pero al yo ir a la parte trasera de los asientos, miré que habían unas luces que indicaban la posición de los asientos y un conjunto de cosas, pero estaban apagadas. Entonces yo dije, wow, aquí no está llegando corriente a la parte trasera. Y me fui a buscar fusible por fusible y efectivamente creo que vi por lo menos la marquita de los fusibles, a ver cuáles eran y me fui a buscar algunos fusibles y di con que uno de esos fusibles estaba dañado, ¿ok? Yo lo que hice fue sustituir el fusible y otra vez se retomó el tema de los asientos. Literalmente yo no hice más ninguna otra comprobación. Yo di por hecho que el trabajo estaba listo y sí, estuvo listo. No es lo que ahorita yo recomiendo totalmente. Cuando nosotros vemos que un fusible está dañado en un área, lógicamente tenemos que ver si efectivamente se dañó porque, no sé, alguien manipuló o alguna cosa allí, o se dañó de forma simplemente eléctrica. La electricidad en ciertas ocasiones no es totalmente controlable y predecible, o si era si es por algo mayor, o sea que hay un exceso de consumo, etcétera, ¿ok? Así que eso es un tips muy importante que les doy, pero les doy ahorita. En ese momento yo simplemente cambié el fusible y de hecho todo salió bien, porque efectivamente solucionó el problema. Entonces,
allí esa reparación me hizo agarrar ánimo, ¿ok? Yo dije, wow, o sea, esto se puede aplicar así y simplemente con conceptos de voltaje, resistencia, corriente, pero principalmente en el tema del multímetro, que era la herramienta que yo manejaba en ese momento, más que todo, el tema de voltaje y de resistencia son primordiales. Yo no hacía pruebas de corriente, o sea, de consumo de corriente ni nada. Lo que sí hacía yo, aquí se está un poco diciendo el teléfono que se está descargando, déjenme colocarlo a cargar un momento para no interrumpir. Listo. Entonces, yo lo que usé fue el multímetro y el concepto de voltaje. Y aquí empiezo a darle ciertos datos y ciertos tips. Utilizar el multímetro de una forma adecuada, no lo tengo aquí a la mano, es muy importante, ¿ok? Saber utilizar el multímetro es muy importante en dos áreas fundamentales: voltaje y resistencia. Son los dos puntos fundamentales donde ustedes deben utilizar ese multímetro. Eso era lo que yo sabía en ese 2019, 7 de marzo. Eso era lo que yo sabía. Y así fue avanzando el tiempo y comencé a entender que los elementos dentro de la parte automotriz, los sensores, los actuadores, eran simplemente componentes eléctricos que tenían un nivel de resistencia algunos, etcétera. O sea, algunos eran bobinas, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando yo comencé a identificar, por ejemplo, mira, un sensor de temperatura, esto es una resistencia simplemente, pero es una resistencia variable conforme a los cambios de temperatura, por lo tanto es un termistor, ¿sí? O sea, no lo vi como un elemento aislado, algo que simplemente, vamos a decirlo así, misteriosamente le da a la computadora la información de la temperatura, sino que simplemente varía su resistencia conforme a los cambios de temperatura. Y a la computadora enviarle un voltaje fijo, ¿verdad? Y este voltaje variar, entonces la computadora puede saber, según su cálculo interno, cuánta temperatura tiene el vehículo. Pero no es algo misterioso, sino que es simplemente una resistencia variable. Entonces, bueno, así fui avanzando. Tips número 1, manejen muy bien el multímetro. Manejen muy bien el concepto de medir voltaje y resistencia con el multímetro. Recuerden, cuando van a medir resistencia, procuren que las alimentaciones no estén dentro del circuito. Cuando yo voy a medir resistencia, ¿por qué? Porque el multímetro lo que hace literalmente es pasar una corriente, hacer que fluya una corriente por el elemento para calcular en base a esa oposición de la corriente la resistencia del mismo. Así que no debe estar energizado algo cuando yo voy a medir resistencia en ese algo, ¿ok? Y también pues el tema de voltaje, esos dos puntos. Bueno, así fui avanzando y se introdujo entonces en mis herramientas el tema del escáner. El dueño del taller me enseñó a utilizar el escáner rápidamente y yo pude ver que efectivamente la función principal del mismo era ver códigos de error. O sea, yo agarraba, miraba, entraba al carro y podía ver códigos de error, ¿sí? Yo no entendí en ese momento muy bien que habían varias computadoras. O sea, sí lo tenía en la cabeza, pero de una forma muy genérica. Entonces yo veía códigos de error y basado en esos códigos de error, muchas veces buscaba rapidito en internet y me iba para una página que se llama, creo que, Códigos de TC, si no me equivoco. Y allí daban las sugerencias de las posibles causas del problema, etcétera. Y así yo agarraba directamente, y aquí estoy hablando del tema de diagnóstico electrónico. Miren cómo estoy definiéndolo. El multímetro es muy importante para el diagnóstico electrónico. Saber voltaje y resistencia, muy importante, ¿ok? Aparte de eso, saber utilizar una herramienta de escáner, ir a un código de error, ir a investigar en internet, también es muy importante, ¿sí? Y luego de uno confirmar lo que yo hacía en ese momento, estoy hablando de la forma básica en la cual la hacía. Garvin, pero eso no son los procedimientos que hoy se enseñan, sino que tienes que ir código, datos en vivo. Sí, pero yo les estoy hablando de mi realidad, cómo a mí me sucedió y cómo yo fui sacando adelante, gracias a Dios que fue bueno, el trabajo. Entonces, yo iba, buscaba el código de TC, lo buscaba, pum, y por lo menos me decía, qué sé yo, circuito abierto, sensor MAF, ¿ok? Entonces yo me iba al sensor MAF, veía si estaba desconectado, si no estaba desconectado, hacía ciertas mediciones con el multímetro
y allí generalmente sacaba adelante los trabajos. Me tardaba mucho, eso sí. ¿Por qué? Porque no tenía los fundamentos de entender cómo era que funcionaba completamente un sensor MAF. No tenía los fundamentos de cómo era que funcionaba completamente un sensor de oxígeno, etc. Entonces solamente tenía ciertas cositas que iba investigando. Pero igual, a pesar de que era muy básico el conocimiento, la herramienta del escáner con códigos de error nada más en ese momento, más la herramienta del multímetro con estas dos mediciones de voltaje y resistencia, me ayudaron muchísimo a sacar los primeros trabajos y bien. Entonces, allí por favor vayan anotando ese tipo de cosas, porque hay personas que piensan, por ejemplo, en la actualidad, y por eso me presento ante ustedes así, simplemente totalmente improvisado para contarles esta historia, porque efectivamente hay personas que comienzan y piensan, no, yo tengo que, no sé qué herramienta es la que tengo que tener, no sé cuáles son los equipos, no sé, etc. Y efectivamente muchos agarran y creen que simplemente son los equipos lo que hacen que un diagnosticador sea un diagnosticador. Y no, forman parte importante los equipos y las herramientas, y obviamente no escatimen en eso, pero lo principal es el conocimiento, obviamente. Entonces, fíjense bien, luego de eso fui dándome cuenta que con estas dos cosas ya podía actuar, ¿ok? Códigos de error y un multímetro. Y también, obviamente, viendo cómo funcionaban eléctricamente los sensores. Otro punto muy importante y muy relevante que comencé a estudiar fue el tema de los diagramas eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tenía un código de error, ¿cierto? Ya yo tenía un multímetro para ir a hacer pruebas basado en ese código, y también tenía el tema del diagrama eléctrico. O sea, ok, aquí debería llegar voltaje. Yo lo infería antes. Ahora con el diagrama eléctrico ya no lo tenía que inferir, porque hacía el recorrido y decía, aquí tiene que llegar voltaje. Por ejemplo, así esté el vehículo en off. Pero si está en on, aquí debería llegar aquí y aquí voltaje. Entonces ya fui un poquito más allá del nivel, ¿sí? Y ya empecé a descubrir, acá no está llegando el voltaje, aquí sí está llegando, etcétera, ¿sí? Entonces, también en cuanto al tema de resistencia, por ejemplo, voy a ver si hay continuidad, si este cable está midiendo con este cable, ¿sí? Entonces ya con el multímetro ya podía ser un poco más potente, ¿sí? A decir verdad también, en esto que les estoy diciendo, hay un punto que comenzó a entrar, ¿sí? Y quiero ir anotando para no ser repetitivo, pero es que no anoté nada porque efectivamente es mi historia, simplemente es recordar y decirles cuál fue la verdad de lo que pasó. Pero voy a anotar por aquí, les dije que multímetro, anótenlo ustedes también, aprovechen para anotar, obviamente estoy contándoles esta historia y les contaré más detalles, pero quiero que aprovechen para anotar multímetro en cuanto a voltaje y resistencia, eso es muy importante, ¿ok? Garvin, no, pero es que hay muchas más cosas, se mide frecuencia, se mide... Sí, pero yo no sabía nada de eso, solamente sabía multímetro, y en multímetro sabía voltaje y resistencia. El escáner, ¿ok? La herramienta del escáner y códigos de error, muy importante, ¿ok? Garvin, y los datos en vivo, yo no sabía de eso en ese momento, por eso estoy diciéndoles más o menos cómo pueden ustedes, fíjense. Lo otro que les dije fue el tema de diagramas eléctricos, ¿ok? Fíjense bien, todo eso fue un complemento. Y después me fui dando cuenta, muchachos, de que en muchos casos me pasó que cuando iba a inspeccionar cierta falla, me daba cuenta que había un conector suelto, que había un cable partido, ¿sí? Entonces me di cuenta que la inspección visual era algo muy importante, ¿ok? Entonces eso es muy importante, muchachos, el sentido común en cuanto a la inspección visual, ¿ok? Y luego de la inspección visual, que sería el punto 4, yo también me di cuenta que hacerle preguntas al cliente era muy importante. Wow, mira, un día me pasó, por ejemplo, que me llegó un carro que estaba muy disparejo. Y entonces yo me puse a escanear, mirar, y de pronto en el código de error me marcaba circuito abierto, inyector, no me acuerdo cuál, era un Renault, en ese caso, creo que era un Renault Logan. Bueno, lo cierto del caso es que en ese momento, yo no sé si en Estados Unidos, creo que no está, en Renault Logan en Estados Unidos, bueno, un vehículo aquí de esta zona, Renault Logan. Entonces yo agarré y
y miré que había un inyector en el código de error, vi que había un inyector suelto, ¿ok? Entonces, ese inyector que estaba suelto me estaba generando un código de error, circuito abierto. Yo fui para el inyector, pero dije, ajá, ¿y por qué está suelto? ¿Sí? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Será que solamente es esto y la solución del trabajo y ya? Y empiezan las cosas como cuánto cobro si lo que hice fue conectar el inyector. Un conjunto de cosas allí que me surgieron, que seguro a ustedes también les surgen. Y entonces, a fin de cuentas, yo lo que hice fue preguntarle al cliente. ¿Sí? Después que vi el código, le dije, una pregunta, ¿este carro qué fue lo que sucedió? Veo este código, veo que hay un inyector suelto. No, es que le hicieron un mantenimiento, le lavaron el motor o algo así. Y entonces en ese punto vi que el inyector no tenía el clic para sujetar bien, o sea, el conector del inyector, y por ese motivo se había soltado. Entonces yo dije, listo, entonces ese fue el motivo, ya yo garanticé que efectivamente pude armarme una historia hipotética, lo que sucedió cuando lo estaban lavando, soltaron esto y ese clic, qué sé yo, se salió, y por eso, entonces ya yo sé que le pongo el clic, coloco eso y ese carro no va a fallar más. Eso es muy importante, ¿no? Entonces la inspección visual, un punto un elemento muy importante a la hora de nosotros ir viendo eso. Y todo esto, todos estos puntos que yo le estoy diciendo aquí, forman parte del diagnóstico electrónico, ¿sí? Entonces, así fue pasando, aparte de decirles también que fue muy rudo. Yo sé que ustedes quizás son como yo, también salieron de su país. Muchos de mis alumnos, por ejemplo, la mayoría está en Estados Unidos y otros obviamente acá en Latinoamérica, pero lo cierto del caso es que sé que muchos de ustedes salieron de su país, llegaron, algunos improvisados a trabajar con vehículos, muchos de ustedes, otros ya tenían una experiencia, pero llegaron a un país donde los vehículos eran más modernos, tenían más elementos, ya se pedía que el mecánico supiera escanear, supiera un código de error. A mí también me pasó, ¿sí? Efectivamente, en mi caso yo llegué de cero, pero fui viendo estos elementos. Y definitivamente el diagnóstico electrónico automotriz lo defino después de ese tiempo. Estuve 10 meses trabajando completamente en ese taller. Fui avanzando poquito a poco con estos temas. Fui mejorando en multímetro, mejoré en escáner, mejoré en diagramas, mejoré en el tema de el funcionamiento electrónico del vehículo. Pude ir entendiendo cómo funciona electrónicamente el vehículo y con ello, obviamente, poder avanzar, ¿ok? Entonces, en estos puntos básicos que le he dado y pude sacar, gracias a Dios que fue bueno, casi todos los vehículos que se me presentaron, poco a poco solamente con esto. Entonces cuando alguien me dice a mí, no, profe, es que yo obligatoriamente necesito X o Y cosas para poder, eso no va a dar resultados. No, yo les cuento que inclusive con algunas de nuestras clases gratuitas en YouTube, que ahí están, una persona puede ir y reparar un vehículo. Tengan muchas precauciones, ¿ok? Más allá del tema técnico, hay unas precauciones de seguridad a la hora de reparar un vehículo. Ustedes las deben saber, pero de pronto hay personas que son aficionados y se van a poner a trabajar alentados por lo que yo les estoy diciendo y por los videos. Tengan mucha seguridad. Recuerden las gafas de seguridad, los guantes, las botas de seguridad, mucha seguridad alrededor de ponerse a trabajar un vehículo, el tema de extintores. Recuerden que estamos trabajando con electricidad, con combustible, ¿ok? Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, pero en cuanto al tema técnico, yo creo que cualquier persona, casi cualquier persona, para no ser tan general, que de verdad lo desee, inclusive con nuestros videos gratuitos y demás, pueden ya introducirse porque lo han logrado, ¿ok? Y también, lógicamente, personas que adquieren cursos con nosotros. Bueno, asimismo, yo seguí, después de esos 10 meses, entonces me enfoqué en el diagnóstico electrónico. Tiempo después, un poquito tiempo después de que entre que yo me salí del taller para trabajar por mi cuenta y demás, y yo me empecé a especializar, llegó la pandemia, justamente. Y ahí en la pandemia fue donde tuve que potenciar completamente mi diagnóstico electrónico, mi conocimiento teórico. Voy a ese punto número 5, teórico. Miren bien, ¿saben qué? En la pandemia no había posibilidad de trabajar, ¿ok? O sea, en el sentido de ir a carros, porque bueno, la gente estaba concentrada en otras cosas, no se reparaban tantos vehículos, ustedes estarán de acuerdo con eso. Pero yo empecé a estudiar
y a estudiar teoría. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta un curso teórico, me gusta que vayan a la práctica. Miren, les voy a decir algo, y esto va a retumbar para muchos. La teoría, ¿verdad? La mayoría de las veces es más importante que la práctica. ¿Cómo es la cosa? En el tema del diagnóstico electrónico es así. En el tema de diagnóstico electrónico es así. No estoy diciendo que la práctica no sea importante. Alguien podría decir, no, eso no tiene sentido lo que estás diciendo. No. Así, improvisado, sin pensarlo muy bien, simplemente por los años que tengo en esto, pero no solamente los años, porque si ustedes se ponen a ver son pocos. Mire, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 26 años apenas, más o menos. Entonces, Garvin, eso te da experiencia. Bueno, es que hay que sumarle no solamente los 6 años, sino que por lo menos en nuestra academia tenemos más de 1000 alumnos, aproximadamente unos 1300 y algo de alumnos. Cada uno de esos alumnos me dan su experiencia porque yo les puedo más que todo inicialmente cuando éramos un poco menos podíamos interactuar, ellos me hacen comentarios, Yuli me dice, mira, comentaron esto, está esto. Entonces yo puedo sumar todos esos años de experiencia que ellos tienen también y poder aprender también de ellos en el sentido de lo que de los consejos, de ver qué es lo que les funciona más, etcétera. Y también, por ejemplo, los cientos de miles de suscriptores en las diferentes redes sociales y demás. También, obviamente yo con eso puedo retroalimentarme. Dios me ha permitido poder llegar a muchas personas en diferentes países y por eso les hablo basado en esa experiencia. Pero yo diría que el 60%, para no exagerar, es más teoría y el 40% práctica. O sea, es más importante. Hay un 60% de relevancia en la teoría en el diagnóstico electrónico. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver un dato en vivo en un escáner, ¿ok? Y de pronto les aparecen siglas como que LFT, ¿sí? LFT, por ejemplo, ajustes de combustible a corto plazo. O a largo plazo, perdón, o SFT a corto plazo, cualquiera de los dos. Entonces, si ustedes no saben teóricamente qué significa, ¿cómo van a llegar a ciertas conclusiones? O sea, sí, cuando estamos en la práctica podemos ejecutar lo que la teoría dice, pero efectivamente la forma en la cual a mí me funcionó fue saber abundante teoría, mucha teoría. En la pandemia yo hice un 80% de estudio teórico. Era lo que tocaba. No habían casi carros para practicar. Y un 20% práctico, ¿sí? Y allí fue cuando me volví un maestro, un profesor del área automotriz. Entonces, recuerdo que lo primero que sucedió fue, una de las primeras cosas más impactantes fue que hicimos un curso con unas personas que organizaban todo y metimos muchísimas personas. Y efectivamente, mucha parte de ese curso fue el tema de sistema OBD2, el tema de los códigos de error, los códigos P que significan, etcétera. Son cosas que se estudiaban teóricamente. Y efectivamente, por ejemplo, el sistema OBD2 es un sistema o la norma OBD2, mejor dicho, es una norma teórica que evidentemente va y conduce a cosas prácticas, pero efectivamente es una norma teórica que efectivamente cuando la entendemos teóricamente es que podemos aplicarla en la práctica. Entonces, muy importante la práctica, por eso le puse un 40%. ¿Por qué? Porque efectivamente hay cosas que se presentan cuando nosotros vamos a destapar algo, cuando vamos a acomodar algo y hacer los ajustes, a conectar algo, a desconectar, etcétera. Pero cuando yo conozco el funcionamiento electrónico del vehículo, todo es más fácil, ¿ok? Generalmente cuando las personas van y buscan, como lo hacía yo, cómo medir tal cosa y sale el tipo simplemente midiendo y diciéndole, mira, este mide 5 voltios y cae a 3 puntos y algo. Si yo no entiendo la teoría detrás de eso, voy a tener que ir siempre a buscar a esa persona para poder hacerlo. Nunca me lo voy a poder grabar. Pero cuando hay una variación en el punto, o sea, en el punto
o sea, de que ya no funciona igual porque es otro carro distinto, y ahí no voy a poder hacerlo. Entonces, principalmente, después de eso, para ir culminando, falta mucho de la historia, pero ustedes me colocarán en los comentarios si quieren que les comente más. Yo comencé allí a ser profesor, y las cosas que más reforcé obviamente fue el sistema, funcionamiento electrónico del vehículo, y principalmente me di cuenta también de otro punto, y es el punto de motor. La parte de motor es muy importante, es muy sencilla, muy fácil, ¿ok? Mi especialidad son motores a gasolina, obviamente, pero lo cierto del caso es que muy sencillo, muy fácil. Se manejan desde hace muchos años casi de forma muy parecida, porque hay gente que dice, no, es que tienes que actualizarte, pero se maneja muchas veces de forma muy parecida, ¿ok? Entonces, muchachos, quería comentarles eso, quería contarles un poco de mi historia, y bueno, si me comentan allí, si les gustó, podemos hacer una segunda parte para contarles después de la pandemia y después de este curso qué fue lo que pasó y cómo fui yo andando en diagnóstico electrónico. 6 cosas les he mencionado: multímetro, y en multímetro voltaje y resistencia, escáner, códigos de error, diagramas eléctricos, ¿ok? Tercer punto, inspección visual, muy importante, que se enfoquen en estudiar bastante lo teórico, y 6 en el área de motor. Esos son los puntos principales que yo les recomiendo que utilicen basado en mi experiencia. Lógicamente fue duro, fue emocionante también, pero tenía yo que rápidamente hacer dinero en ese momento, recuerdo yo, porque mi familia estaba tambaleando económicamente, y por eso obviamente empecé a mejorar en el diagnóstico electrónico. Y todas estas cosas que yo les digo las cuento de esta forma porque así sucedieron, pero no fue que yo me la fui ingeniando, sino que Dios literalmente me fue llevando a cada uno de los puntos, y pude ir siendo mejor y poder hacer esto. Y ahora, después de eso, puedo decirles el modelo de cómo fue llevándome todo hasta lograr ser un diagnosticador especialista, que efectivamente es lo que pudo darme ciertos puntos como estabilidad económica, y más que estabilidad económica, entre otras cosas. Entonces, yo quiero que también ustedes consigan esos resultados. Sé que muchos se identifican también con algunos de estos puntos, pero definitivamente quería contarles esa primera parte de mi historia, porque nunca la había contado a mis seguidores, por lo menos de esta forma amplia, ¿no? Y también sumándole algo de valor. Me dejan en los comentarios si quieren algo más de esto, y generalmente en las descripciones váyanse, porque tenemos algunas en ocasiones invitaciones a eventos futuros que tenemos. No digo cuál es el evento ahorita porque este video va a quedar por mucho tiempo, pero generalmente tenemos ciertos eventos, así que en la descripción pueden estar. Tenemos algunos cursos, tenemos un conjunto de cosas. Entonces ustedes en la descripción del video, ¿ok?, o en el comentario fijado del video, generalmente dejamos los enlaces para esas inscripciones en los eventos, en los lanzamientos, en los cursos, o en cualquier cosa que tengamos por allí. Así que nos vemos pronto, y coméntenme si quieren la segunda parte de algunos puntos importantes y un poco más de la historia basado en cómo yo llegué hasta el día de hoy, gracias a Dios. Nos vemos, muchachos. Chao.